El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo. Bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos en el capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses y vamos a revisar el párrafo del versículo 6 hasta el versículo 12, porque aquí hay una recomendación supremamente interesante. Prestemos mucha atención a esto. Va a hablar ahora del deber de trabajar. ¿Qué pasó en ese momento en Tesalónica? ¿Qué pasó con los tesalonicenses cuando oyeron el mensaje? Recordemos que precisamente en esta carta es que se habla acerca del regreso de Jesús, que se habla del rapto de la iglesia, que la iglesia será levantada. Entonces las personas, en términos de tiempo, cronos, de tiempo humano, ellos pensaron que se trataba de ese momento y de ese tiempo. Y algunos de ellos entonces se despreocuparon, no volvieron a trabajar, totalmente desocupados, esperando en la misericordia y el favor, el amor y la caridad de los hermanos. Entonces, para evitar este problema, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de nosotros. El apóstol Pablo está refiriendo su propio testimonio. Recordemos que él tenía una profesión que la relata por allá en el libro de los Hechos, y era que él era un experto en la construcción y elaboración de tiendas de campaña, de carpas que llamaríamos nosotros hoy. Cuando él llega por allá a una casa y encuentra a una pareja que son expertos en ese tema de construcción de carpas, cuando él llega a la casa de ellos, entonces él se pone a trabajar con ellos un tiempo, y ese propósito es recoger recursos para su manutención y para seguir en el trabajo misionero. Así que cuando llega a Tesalónica, entonces él está enseñando esa palabra. Ellos están viendo el trabajo, o sea que no llega simplemente a predicarles el evangelio, sino que él está en su profesión y en su oficio para no serles gravoso. Ahora, esto se entiende, porque cuando se está llegando apenas a un lugar donde no existe todavía una obra, apenas se va a plantar la obra, es obvio que el misionero tiene que desarrollar sus habilidades y sus capacidades laborales. Si va a hacer un trabajo en el campo, pues debe ser una persona que es entendida en el campo, seguramente ayudar y orientar en la elaboración de la tierra, en el cuidado de los animales, en el trabajo, y estar ahí un tiempo con ellos trabajando, porque de esa manera él va a poder devengar un sustento y va a poder ayudarles. Y porque de otras maneras también, cuando las personas que están recibiendo a estos predicadores se dan cuenta que son personas que entienden perfectamente la labor, esa labor interesante. Yo estoy recordando que hace muchos años nosotros estábamos iniciando un proyecto misionero a orillas del gran río de la patria, el río Magdalena, de la Magdalena, y era entre un caserío de pescadores. Así que empezamos a ir por una invitación que se nos hizo para orar por unos muchachos que resultaron poseídos por espíritus inmundos. Y entonces la comunidad solicitó que fueran los pastores, y fui con otro pastor y oramos, y evidentemente el poder del evangelio restauró la vida de esos jóvenes y fueron liberados. Pero empezamos a frecuentarlos para predicarles el mensaje del evangelio, y era muy importante para mí esa experiencia, pues yo en mi infancia tuve contacto con el campo, me crié en el campo, así que yo conocía perfectamente los menesteres y los quehaceres del campo, juntamente con la pesca y todo lo demás. Así que cualquier día que llegamos ahí, una de las hermanas de ese lugar estaba componiendo, arreglando unos pescados, y yo le pedí un cuchillo y ella me preguntó si yo sabía, y yo le dije, bueno, vamos a ver. Así que yo empecé también a arreglar ese pescado, a sacar las vísceras, bueno, primero a quitar la escama y luego a arrollarlo y dejarlo preparado. Así que la hermana estaba un poco impresionada porque pensaba que el pastor solamente sabía manejar la Biblia. No,
Es importante que nosotros conozcamos y tengamos algunas habilidades y dependiendo de las comunidades donde lleguemos, nosotros podamos hacer algunos de estos trabajos, porque esto permitirá que haya una mayor conexión con las personas. Y eso es lo que Pablo está buscando, y es lo que está enseñando, y es lo que les está diciendo a los tesalonicenses, para que pueda corregirse ese problema de los que dejaron de hacer todo lo que tenían que hacer y lo que sabían hacer, porque supuestamente estaban esperando el regreso de Jesús, que la iglesia fuera levantada. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. ¿Note bien eso? ¿Por qué hay que dar ejemplo? ¿Por qué tenemos que trabajar nosotros de esta manera? Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El trabajo no es un castigo, el trabajo es una bendición. El trabajo, hay personas que piensan que el castigo que se le infligió a Adán y a Eva en el huerto tuvo que ver con el trabajo. No, recordemos que Adán trabajaba desde que el Señor lo colocó en el huerto. La misión de él era una misión de administración, de gobierno y de trabajo, de productividad. Él empezó trabajando colocándole nombre a las plantas, a los animales y a todo lo que había creado a su alrededor. Él empezó a colocarle nombre a todas las especies y a las plantas, a los animales, a las aves. De manera que él está trabajando. No es que la sentencia, el castigo por la desobediencia y el pecado tuvo que ver con el trabajo, porque hay gente que se ha equivocado cuando piensa que esa fue la consecuencia y entonces ven el trabajo como una maldición, ven el trabajo como una obligación, como algo, como un castigo. Y resulta que no es una bendición. Por el contrario, no tener un trabajo, no hacer un trabajo, no es una bendición. Todos lo entienden perfectamente. La persona cuando está ocupada, cuando está laborando, está feliz, está contenta, porque va a recibir la paga de su trabajo y va a tener con qué sostener su familia, con qué sacar adelante su hogar, con qué educar sus hijos, con qué construir una casa, con qué comprar un auto, con qué mandar sus hijos a la universidad. Va a tener todo lo que se requiere, porque el trabajo es aquello que dignifica al ser humano y lo coloca en una condición de productividad, porque recordemos que el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Eso tiene que ver con la capacidad creativa del hombre. Me parece que hoy por hoy, con el tema de los emprendimientos, se le está resolviendo mucha situación a una cantidad de personas en el mundo, porque ya el problema universal que tenemos hoy alrededor del mundo se llama trabajo o se llama empleo. Ya no hay trabajo, ya no hay empleo. La gente está llevando hojas de vida por todos lados y resulta que reciben 100 hojas de vida para escoger 10 personas. Entonces, ¿qué va a pasar con los 90? Quedan desilusionados, se sienten burlados, se sienten con un problema de autoestima. Pero el emprendimiento ayuda a las personas a levantar su ánimo. Así que el apóstol Pablo está diciéndole a la gente aquí: bueno, a trabajar, amigos. Y tengo una palabra en el día de hoy para ustedes y para sus familiares y sus amigos. Si conocen a alguien que está desempleado, oren por él y ayuden para que el Señor le dé la idea de un emprendimiento. Hoy por hoy no siempre las personas pueden desarrollar la profesión que estudiaron. Es más, hay muchos que tienen sus títulos, grandes títulos, por sus estudios y todos sus conocimientos, pero están dedicados a otra labor que les produce inclusive más recursos económicos que el mismo desarrollo de su profesión. Conocemos el caso, por ejemplo, de lo que ha pasado con algunas personas, algunos de nuestros vecinos de país, que dejaron su país allá en Venezuela y ellos tenían sus títulos muy importantes allá y vinieron aquí y se dedicaron a hacer otras labores y están produciendo y están sosteniendo su familia que quedó allá y se están sosteniendo ellos acá. Entonces el trabajo hay que verlo como una bendición. Por eso él dice: cuando estábamos con vosotros, ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y nosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y si alguno no obedece a lo que escribimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle
como a un hermano. Entonces ya sabemos lo que está diciendo la Escritura, cuál es la instrucción respecto a aquellos que no quieren y que son caprichosos y están que tiene que ser solo lo que ellos buscan y lo que ellos quieren. Tienes que ser recursivo. La capacidad de la imagen de Dios en tu vida es la creatividad. Tienes que buscar formas para salir adelante. Oremos, Señor, gracias en el día de hoy por esta exhortación de la palabra. Es una palabra que orienta, que nos ayuda, que nos capacita y yo sé que podríamos orientar y ayudar a muchas personas que están como enfrascados ahí y no saben qué hacer. Pero tú podrías darles ideas, levantarlos y hacer que ellos produzcan a través de su trabajo, de su emprendimiento, puedan sostener su familia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.